Muy bien, pues conforme al calendario de lectura, vamos a Segundo Libro de Reyes, capítulo 5. Conforme a nuestra lectura hemos visto que lamentablemente tanto reyes de Israel como reyes de Judá en el sur, pues no han sido del todo buenos, ¿no? Entonces llegamos ahora al capítulo 5 de Segundo Libro de Reyes, ¿sí? Y dice lo siguiente: el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán. Vamos a hacer varias observaciones y varias información que necesitamos aprender el día de hoy. ¿Quién era el rey de Aram? Es pregunta de párvulos. Ah, no es cierto. ¿Quién era el rey de Aram? ¿No? Bueno, la Biblia realmente no nos da un nombre, pero ¿era rey de Israel o era rey de Judá? ¿Quién? ¿Quiénes dicen de Judá? Levanten la mano. ¿Quiénes dicen de Israel? Bueno, pues ni era rey de Judá, ni era rey de Israel, ¿sí? Era un rey sirio, ¿sí? ¿Eso qué es? Era gentil, ¿sí? Era gentil. No era ni de Israel, ni era judío, ¿sí? Entonces, a este rey Aram, aunque no mencione su nombre en la Biblia, pero históricamente hablando, ¿sí? Se está refiriendo al rey sirio Ben-Hadad II. El rey Ben-Hadad II, rey de Siria, es a este rey al cual se está refiriendo el capítulo 5, versículo 1. ¿Sí? Algo que debemos de entender es de que una cosa es Siria y otra cosa es Asiria. Son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Recordemos que los asirios fueron los que conquistaron a las 10 tribus del norte o lo que es el reino del norte, ¿sí? ¿Quiénes? Los asirios, ¿sí? Ahora, en este capítulo 5, tomando como referencia ese acontecimiento, son casi 150 años antes de que fueron extraditados las 10 tribus del norte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Siria fue conquistada ¿por quién? Por los asirios. Siria se encuentra un poquito arriba de Israel, entonces llegan desde el imperio mesopotámico, después los asirios llegan, conquistan primero a los sirios, ¿sí? Y casi 5 años después ya llegan a Israel y es cuando extraditan a todas las 10 tribus, ¿sí? Entonces, de cierta forma tenían siempre ha habido ese conflicto de tierras, siempre ese conflicto de guerras. De hecho, el rey de Aram, si vemos capítulos antes y capítulos después, el rey de Aram siempre estuvo en conflicto con el pueblo de Israel, el reino del norte, con las 10 tribus de Israel del norte. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bien. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, ¿sí? El comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Y ahí surge otra pregunta. Si ya vimos que Aram no es ni rey de Israel ni rey de Judá, ¿sí? Y que hay un hombre llamado Naamán que es general del ejército y que tuvo muchas victorias, ahí da un dato interesante. Dice, porque el Señor, ¿cuál Señor? Dios. Dios le dio a Naamán el poder o la capacidad de poder tener muchas victorias para el pueblo de Arán, para el pueblo sirio. ¿Sí? Inclusive que el pueblo sirio estaba ataque y molestando a quién, a su pueblo
Israel. Entonces, ¿qué más podemos ver? Que Dios le daba la victoria al pueblo sirio para que venciera en algunas ocasiones ¿a quién? Al pueblo de Israel. ¿Y eso era por mano de quién? Del mismo Dios. Por qué pensamos que podría ser así? Sí, bueno, y lo vemos en algunos pasajes. Recordemos que era lo que decía una de las contestaciones que Dios le dijo a Salomón. ¿Sí? Si ustedes no me adoran, bueno, voy a destruir este templo, lo voy a rechazar. Dice, y cuando venga la gente y pregunte, ¿por qué está aquí todo desierto? ¿Por qué está todo destruido? La respuesta será, porque este pueblo Israel se ha olvidado de su Dios y bla, 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 bla. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Dios permitía todo esto? Porque a través de este pueblo, a través de los sirios, a través del rey de Aram, ¿sí? Dios estaba disciplinando a su pueblo Israel. ¿Sí? Y algo que también podemos notar es de que aquí vemos la soberanía de Dios, que Dios no solamente obra en su pueblo Israel o en su pueblo Judá, sino también puede obrar en naciones gentiles. Lo estamos viendo aquí con Aram, que inclusive le daba la victoria. ¿Sí? ¿Alguien recuerda el libro de un profeta que se lo tragó un pez? ¿Sí? Dios lo mandó ¿a quién? A Nínive. ¿Y Nínive era parte de Israel o de Judá? No, era otro pueblo gentil. ¿Sí? Algo que debemos de entender es eso, que lamentablemente el pueblo de Israel solamente escribió lo que le acontecía a él, ¿sí? Lo que le acontecía a ellos como pueblos, pero algo que nosotros debemos de entender ahora que conocemos a este Dios vivo y real, este Dios soberano, que no solamente Dios se puede limitar al pueblo de Israel, sino también a muchas otras naciones. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y eso es algo que no podemos limitar a Dios solamente al pueblo de Israel. ¿Sí? Claro, Dios a quién le ha dado su palabra, solamente al pueblo de Israel. ¿Sí? Solamente. Pero Dios se puede expresar o puede obrar sobre la nación que a él le plazca. ¿Lo hizo con los babilonios? También lo hizo con Nabucodonosor. Lo hizo con el Ciro el Persa. También lo hizo el Señor. Entonces hay demasiada evidencia para ver que Dios puede obrar en la nación que a él le plazca. Bueno, ¿qué más nos dice? Dice, pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía lepra. ¿Qué es lepra? Es una enfermedad muy fuerte, es un virus que empieza a comerse la carne y lamentablemente pues hasta perder la vida. En el tiempo de Naamán había mucha gente de esa forma. En el tiempo de Jesús pululaba también. De hecho, había una parte geográficamente hablando donde iban todos los expulsados, todos los enfermos, todas esas personas llenas de lepra y ahí, lejos del pueblo. ¿Había cura? Pues no, no había cura. Por eso ya los alejaban y pues que se murieran allá, solitos prácticamente. Bien. Versículo 2. En ese tiempo, ¿cuál tiempo? Bueno, en ese tiempo, ahí no dice exactamente, pero en ese tiempo, los saqueadores que arameos, los saqueadores arameos. ¿De dónde son los arameos? ¿De Aronomelandia? ¿Eh? ¿De dónde? De Arabia. No, a ver si les suena. El rey de Aram reina sobre los arameos. Entonces, los arameos son sirios, ¿sí? Los arameos son sirios. Ahora, ¿qué idiomas está escrita la Biblia? En hebreo, unas partes en arameo y en el Nuevo Testamento en griego. Hay partes en arameo que son partes de Daniel y unas partes de Esdras, ¿sí? Solamente. Ahora, de hecho,
Tanto fueron influenciados por el idioma arameo que inclusive qué lenguaje hablaba Jesús en su tierra natal. Arameo. ¿Sí? Entonces, había una relación muy importante con los arameos o con los sirios. Otra vez repito, no confundir a Siria con Siria. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bien, solamente son datos que son importantes ver. Bien. En ese tiempo, los saqueadores arameos o sirios habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Namar como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, ¿dónde es Samaria? ¿Quién es Samaria? ¿Dónde es Samaria? Es la capital de Israel. Es la capital de Israel. Otra vez vamos a repetir. El reino del norte, ¿cómo se llama? Israel. ¿Su capital? Samaria. El reino del sur, ¿cómo se llama? Judá. ¿Capital? Jerusalén. ¿Sí? Otra vez. Reino del norte, ¿cómo se llama? Israel. ¿Capital? Samaria. Reino del sur, Judá. ¿Capital? Jerusalén. Muy bien. Ahora, qué es lo que nos está diciendo cuando dice, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria? Ya leímos el texto. ¿A quién se está refiriendo? ¿A qué profeta se está refiriendo? A Eliseo. Entonces, ¿Eliseo de dónde era? ¿Del reino del norte o del reino del sur? Del reino del norte, porque Samaria es la capital del reino del norte. ¿Sí? Antes de Eliseo, ay, ya los saqué. Antes de Eliseo, ¿qué profeta hubo que Dios se lo llevó? Elías. ¿Era un buen profeta? Muy profeta. ¿Cuántos profetas de Baal se mató? Pero era santo, ¿verdad? Y mató, y después mató a otros más, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y de dónde era Elías? ¿Del reino del norte o del reino del sur? Del norte también. Y en general, ¿cómo era el reino del norte? ¿Bueno o malo? Malo. Si recordamos la semana pasada qué era lo que pasó con Jeroboam. ¿Qué hizo Jeroboam con el reino del norte? No quería que la gente se le fuera y construyó dos de cada extremo del reino, un becerro acá, otro becerro acá, y la gente iba y adoraba. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Dentro de toda esa geografía hubo hombres buenos a los cuales, de cierta forma, Dios los buscó y Dios los eligió, como en el caso de quién? De Elías y Eliseo. No todo era malo en absoluto, sino que había hombres que realmente, bueno, pues a ese siervo, a ese profeta se está refiriéndonos a Eliseo. Si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículo 4. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Le daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 78 kilos de oro y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre, refiriéndose al rey de Aram, me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo busca pelear conmigo. ¿Por qué? Y era la época, pelear y pelear. ¿Por qué? Simplemente era pelear. ¿Sí? Por tierras, pelear. Bueno, y versículo 8. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción,
le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Y quiero ligarlo un poquito con lo que vimos hoy en la escuela dominical, ¿sí? Y hay algo que tenemos que resaltar. Fíjense lo que vamos a mencionar. Cuando Dios ve un corazón sincero, y de hecho ustedes ya leyeron esta historia de Naamán, saben en qué va a terminar. Cuando Dios ve un corazón sincero y que en verdad lo busca, Dios pone los medios para que lo conozca. Cuando Dios ve un corazón sincero, y no importa de qué nación sea, Dios siempre va a poner los medios para que esta persona lo conozca. Podríamos pensar que todo lo que ocurrió fue mera coincidencia, ¿sí? Fíjense, nosotros ya sabemos lo que va a decir Naamán más adelante. Si Naamán no hubiera estado enfermo, ¿hubiese conocido a Eliseo? No. Otra cosa, si Naamán no hubiese tenido las victorias que tuvo, gracias a Dios, y que el rey lo estimaba mucho, ¿el rey le hubiese dado carta para que fuese y se sanara? Tampoco. Si no hubiese en ese tiempo habido conflictos entre los de Aram o sirios con Israel, estos conflictos políticos, y que hubiesen saqueadores, ¿Naamán hubiese conocido a Dios? Digo, ¿hubiese conocido a Eliseo? Tampoco. Si una joven, ¿sí?, no hubiese sido raptada por estos saqueadores y llevados justamente a la casa de Naamán, ¿hubiese conocido de Eliseo? No. ¿Sí? Si la joven que llegó a la casa de Eliseo no hubiese hablado referente a Eliseo, referente al profeta, ¿Naamán hubiese sido sanado? No. ¿Sí? Si la joven no hubiese hablado de Eliseo, ¿Naamán se hubiera salvado? No. Si se dan cuenta, son muchas cosas, ¿sí?, que van cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, tras cosa, tras cosa, tras cosa. Todo para que, ¿qué? Para que Naamán pudiese conocer a Eliseo y Eliseo le pudiese compartir de Dios. Digo, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero hay algo que debemos entender. Si nosotros realmente entendemos y nos consideramos como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, creo que podemos ver en nuestras vidas cómo fue que conocimos de Cristo, cómo fue que conocimos de la salvación. ¿Sí? A veces puede ser a través de la enfermedad, como lo hizo Naamán. Hay quienes han conocido a Cristo a través de una enfermedad, a través de la enfermedad de otras personas, por el fallecimiento de una persona, pero cada cosa que puede ocurrir en nuestra vida, si somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, no podemos considerarlo coincidencia. ¿Sí me explico? Y si no es considerado coincidencia, es porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros al estar aquí. Así puedo decir y me atrevo a decir, si usted está aquí en aposento alto, si usted ha conocido de Jesucristo, si está aquí, no es coincidencia, no es por religiosidad, no es por meramente suerte, sino porque, pues no tienen, no. Si es verdadero adorador de Dios en espíritu y en verdad, Dios se encarga de que usted busque a Dios, se encarga de que encuentre a Dios y Dios se deja hallar. Si no es así, entonces usted podrá tener una vida como todos los demás. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, no podemos pensar que la vida de Naamán fue simplemente acontecimientos fortuitos, sino que fueron realmente situaciones que era necesario. ¿Sí? ¿Que le dolía a Naamán estar enfermo? Pues sí. ¿Que una joven sufrió por ser secuestrada y alejada de su familia? Pues sí.
¿sí? Que X cosa, todas las cosas que acabamos de leer y los puntos, ya para no repetirnos nuevamente, cada uno de estos puntos nos está hablando acerca de lo que Dios hace en la vida de los que Él ama. Esto nos enseña que cuando hay un verdadero adorador en espíritu y en verdad en su vida, no hay coincidencias, sino que Dios puede estar obrando en su vida para que lo conozca. De ahí nos saltamos más adelante, si nosotros recordamos la lectura, ahí en el capítulo 5, versículo 10 y al 12, dice lo siguiente, porque de qué forma se tenía que curar Naamán. ¿Qué recomendación le hizo Eliseo? Al río Jordán. ¿Qué características tenía el río Jordán? Era agua pura, agua así transparente, que se la podían así tomar, así. Eh, ¿Cómo se imaginan que era el río Jordán? No, era un río. Era un río. ¿Eh? Río normal. Vamos a ver qué nos dice Naamán. Versículo 10. Pero Eliseo le mandó decir mediante un mensaje, ve y lávate 7 veces al río Jordán. Entonces su piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Versículo 11. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara casi, casi como si fuese algo mágico, ¿no? Así con su varita mágica que me sanara. Versículo 12. ¿Acaso, y fíjense, acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Fatar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. ¿Qué es lo que está abogando o lo que está diciendo Naamán? Que a diferencia de los otros ríos, podría ser que el río Jordán, pues no era tan limpiecito o tan agua clarita. ¿Sí? Se ofendió casi, casi, pues vete al canal y ahí te vas a curar, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿Qué características tenía el río Jordán? Pues su corriente era muy fuerte, iba desde el Mar Muerto hasta, hay otro mar. Entonces el río era la unión entre estos mares. Entonces su corriente arrasaba lodo, sedimentos, dándole un color marrón. ¿Sí? Entonces, prácticamente eso es lo que explicaría el disgusto de Naamán al compararlo con los ríos claros de Damasco. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, qué interesante que este río Jordán también fue importante. ¿Sí recuerdan por qué? ¿Sí? Juan el Bautista bautizaba en el río Jordán. ¿Sí? ¿Quién fue bautizado? La persona más importante en nuestra vida, el Señor Jesucristo, fue bautizado en el río Jordán. ¿Sí? Qué interesante que cuando nosotros hacemos un bautizo, ¿verdad? A veces, pues vamos a bautizar. A veces que muchos peros se ponen y es que el agua está fría, ¿verdad? Empezando por ahí. ¿Sí? O igual, por ejemplo, nosotros que ponemos así la alberca, ¿verdad? Cuando hemos bautizado, pues tenemos que llenar casi pues, mucho tiempo, ¿no? A veces que hay una mosquita y todo, ¿no? Y imagínense, ay, no, ya tiene mosca, ¿cómo me voy a bautizar allí? Sí, igual hay iglesias que bautizan en ríos naturales y tienen esa oportunidad, o en albercas, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces se pone peros en el cómo está, dónde me voy a bautizar, ¿no? Pero en el caso de Juan el Bautista, en el caso del mismo Señor Jesucristo, ellos no pusieron pero y fueron bautizados en un río que igual ni se veía el fondo, fueron sumergidos y sin pero. ¿Sí? Entonces, vemos cómo a veces tratamos nosotros de hacernos la vida un poquito más sencilla y a veces nos quejamos de cosas que realmente
no deberíamos de quejarnos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora en la vida de Naamán. De ahí nos saltamos al versículo 14 y al versículo 16, del 14 al 16. ¿Ya estamos ahí? Dice, entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. ¿Qué podemos ver aquí? Que un verdadero creyente en Dios reconocerá que solo el Dios de Israel es el verdadero Dios. ¿Qué fue lo que reconoció Naamán? Que su Dios sirios o sus dioses sirios eran importantes o que eran realmente dioses. No. Reconoció que el Dios de Israel es el único Dios vivo y verdadero. Hay algo que quiero empalmar. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Creo que me equivoqué en este pasaje, nada más permítame. No, Lucas capítulo 4, versículos del 23 al 27. Sí, no, está bien. Lucas capítulo 4 del 23 al 27. ¿Ya estamos ahí? Sí. Dice, entonces Jesús les dijo, bueno, esta es la respuesta en la cual algunas personas llegaron con Jesús y prácticamente le decían, ¿y tú quién eres? ¿Y por qué estás haciendo esto? Etcétera, bla, bla, bla. De hecho, él leyó, fue cuando se presentó al Señor Jesús, leyó la parte de Isaías y dijo, esto se cumple el día de hoy, etcétera. Bueno, versículo 23. Entonces Jesús les dijo, seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice, médico, cúrate a ti mismo para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo, como los hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Versículo 25. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de ¿quién? Elías, ¿sí? Atrasito de Eliseo. Cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra, sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. ¿Sí? Dios bendijo a esta viuda de Sarepta, esta que nada más estaba cociendo los últimos panes para comerlos ella y su hijo y morirse, ¿no? Pero llegó Elías y le dijo, no te los comas, dámelos a mí. Y dirá, ¿cómo? Hasta se diría, pero ¿cómo? O sea, tú eres un varón, Elías, ¿cómo le estás quitando? Y para ti, o sea, ¿cómo se lo estás quitando? Si sabes, ella es mujer, tiene a su niño y aún así se lo quitó. Bueno, no se lo quitó, sino dijo, dámelo. Pues bueno, Dios le proveyó, etcétera. Pero esa mujer creyó en Dios por lo que Dios la bendijo. Y versículo 27 dice, también muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo. Estamos viendo Eliseo, ¿verdad? Muchas personas sabían en el tiempo de Eliseo, pero el único sanado fue Naamán. ¿Quién? Un sirio. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que el hecho, y otra vez repito, el hecho de que Dios haya movido todo esto
para que Naamán pudiese conocerlo a Dios, otra vez vuelvo, no fueron coincidencias, porque sabía Dios que Naamán iba a reconocer a Dios como el Dios que es. Dios sabía que Naamán era un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Y a Jesucristo, ¿qué era lo que le juzgaban? Bueno, ¿y por qué no sanas a todos? Porque hay mucha gente que igualmente dice, ¿y por qué no viene Dios? ¿Y por qué no sana a todos? ¿Por qué no sana a los enfermos de cáncer? ¿Por qué no sana a los enfermos de acá? ¿Por qué nos... No, o sea, Dios no hace cosas sin propósito, ¿me explico? ¿Sí? Y si Dios no quiere sanar a alguien, a lo mejor por su misericordia, por su soberanía, va a decir, ¿para qué? De todas formas, ¿me va a buscar? No. ¿Para qué lo sanamos? ¿Sí me explico? Es lo que contestó el Señor Jesús. ¿Sí? Porque dice, y refiriéndose a Naamán, había muchos leprosos en el tiempo de Naamán. ¿Cierto? No. Pero solamente a ¿cuántos quiso sanar Dios? A uno. ¿Y ese uno quién era? Un adorador en espíritu y en verdad, un verdadero buscador de Dios. Y cuando Dios ve a una persona así, no importa si es de Israel, si es de Judá, si es del pueblo que sea, de la nación que sea, Dios se deja hallar. Que mucha gente dirá, bueno, y aquellas personas, aquellos negritos en el Amazonas, bueno, no negritos, aquellas personas en las Amazonas, aquellos allá refundidos en África, aquellos negritos y todo. O sea, ¿quién les va a hablar? Qué injusto es Dios, porque ellos ni siquiera saben que en Biblia, ni siquiera han escuchado el nombre de Jesús. ¿Podríamos ver a un Dios injusto? No. Dios va a mover, como dicen, cielo y tierra para que usas personas, todo aquel que sea verdadero adorador y que busque a Dios en espíritu y en verdad, llegue a la presencia de Dios. Eso que no quepa duda. ¿Sí me explico? No podemos juzgar a Dios de injusto porque Dios no es injusto. ¿Sí? Y a todos les da también la oportunidad de conocer y Dios, a aquel que le busca, se deja hallar. Lamentablemente es el hombre el que dice, y como no quisieron tener en cuenta a Dios, pues Dios los entregó a sus pasiones y sus deleites. Pero la verdad es de que Dios siempre tratará de jalar a los que quieren creer en él. Los dioses de Naamán, el comandante arameo, eh, que antes adoraba, o antes con su encuentro de Eliseo, eran parte del panteón sirio mesopotámico, caracterizado por un politeísmo. Realmente Naamán antes tenía muchos dioses. Dice la asociación con fuerzas naturales, la vinculación a territorios específicos, aunque la Biblia no detalla los dioses de Naamán, que Naamán veneraba, su mención de Rimón, como más adelante lo vamos a ver, y el contexto histórico nos permite inferir las siguientes características. Muy bien. Rimón, el dios arameo, también ella era llamado como el dios tronador o el dios del trueno. Era una deidad asociada a las tormentas, la lluvia y la fertilidad. En otras regiones se identificaba con Adad, el dios cananeo mesopotámico de la tempestad, equivalente a Baal de los fenicios. Según ellos, controlaba fenómenos climáticos clave para la agricultura, lluvia, relámpagos, se le presentaba con rayos, se le representaba con rayos, toros, símbolo de fuerza y montaña, lugares de culto, etc. La diferencia central en que Yahvé, el Dios que está reconociendo Naamán, y los dioses de muchos de estos que tenía Naamán, era de que el Dios Yahvé es el creador, el Señor de todo,
que exige fe auténtica, no rituales vacíos, mientras que los dioses sirios reflejaban los miedos y limitaciones humanas. El Dios de la Biblia se revela como un soberano, santo y redentor que trasciende fronteras para mostrar su gracia incluso a los enemigos de Israel. Entonces, cualquier Dios que Naamán pudo haber tenido, cualquier tipo de Dios que todas las culturas tengan, jamás se va a comparar al Dios de la Biblia. Si nosotros vamos, por ejemplo, con el tema de los dioses griegos, ¿cómo eran? Igual eran representados a través de cosas naturales, ¿no? Que el Dios del trueno, que el Dios del fuego, que el Dios... O sea, el Dios de la Biblia está representando así de esa forma. Inclusive muchos de estos dioses que son copias de copias y de copias de otros, tienen la misma forma de que no, es que Dios es el Dios de, no sé, tal Dios como este que acabamos de ver, solamente tiene poder en esta área geográfica. Si nos salimos de esta área, ya no estamos bajo su cuidado. Pero el Dios de la Biblia, ¿dónde tiene poder? Absolutamente en todo. ¿Sí? Entonces, si nosotros pudiésemos analizar, de hecho, hoy en la actualidad, los dioses de todo lo largo de la historia y lo comparáramos con el Dios de la Biblia, todos pierden absolutamente. ¿Sí? El Dios de la Biblia es un Dios de amor. Como lo vimos, es el Dios de la gracia. Ningún otro Dios dijo que se iba a hacer carne para acercarse y buscar al hombre. Ningún Dios da el perdón a través del sacrificio que él mismo hizo. Entonces, todos los dioses habidos y por haber no tienen absolutamente nada que ver con el Dios de la Biblia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. En el Evangelio de Juan también es un texto que ustedes conocen muy bien. El Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 22. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Ustedes los samaritanos, aquí, ¿quién está hablando? Jesucristo está dialogando ¿con quién? Con la samaritana. ¿Sí? Bien. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. ¿Sí? Mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. ¿Quién está diciendo esto? El Señor Jesucristo. ¿Qué fue la confesión que dijo Naamán, perdón? Que él ahora reconoce que el Dios de Israel es el Dios verdadero sobre toda nación. ¿Sí? ¿Estaba equivocado? No. ¿Sí? Estaba completamente en lo cierto. Por eso era importante, y otra vez repito, Dios y movió cielo y tierra para que este Naamán, un hombre, un verdadero adorador de Dios en espíritu y en verdad, como lo vamos a ver en un momento, pudiese conocer a Dios. Ahora, algo que debemos de entender y que aquí dice el Señor Jesucristo es que la salvación viene por medio de los judíos. Frente a un mundo pluralista, también nosotros, su invitación sigue en pie. ¿Sí? Dice, yo soy el Señor y no hay otro, como lo dice en Isaías 45:5. La pregunta no es si Él está sobre todos, sino si estamos dispuestos, como Naamán, a humillarnos y obedecer su voz. La elección es clara. ¿Seguiremos dioses que nos salvan o al único que dio su vida por nosotros? Porque lamentablemente hasta hoy en la actualidad hay mucha gente que dice, sí, yo creo en Cristo, pero también creo en la Virgen, también creo en la diabólica muerte, también creo en esto, también creo en lo otro. ¿Qué fue lo que hizo Naamán? Reconoció al único y verdadero Dios. ¿Y qué hizo con su Dios? Solamente se quedó con Dios. Entonces, aún a la fecha,
Cuando una persona realmente dice que ha creído en Jesucristo como medio de salvación, ¿en quién va a confiar siempre? En Cristo, en Dios, en el Dios de la Biblia. ¿Fuera vírgenes? Fuera vírgenes. ¿Fuera santos? Fuera santos. ¿Fuera calaca? Fuera calaca. Fuera gordito de la suerte al Buda, fuera gordito de la suerte. Fuera borreguitos como moneditas, fuera borreguitos como moneditas. Fuera sábilas con no sé qué tantas cosas, fuera sábilas con no sé qué tantas cosas. ¿En qué tendría que creer una persona que es verdadero adorador en espíritu y en verdad? En Dios. ¿Qué fue lo que vimos hoy en la mañana de la escuela dominical? Todo aquel que realmente ha creído en Jesucristo vive ¿qué? Bajo la gracia de Dios. Y para no repetir más, bajo la gracia de Dios es todo es por mérito de aquel, porque yo no soy absolutamente nada. ¿Me explico? Entonces, una persona que realmente busca y encuentra a Dios simplemente va a eliminar todo lo que es idolatría en su vida, todo lo demás en lo cual confiaba y solamente creer en Jesucristo como medio de salvación. Sí, no hay de qué es que, pues igual puede ser, ¿qué tal si yo me equivoco y no sé? De hecho, a mí me han dicho y familiares, me han dicho, a veces cuando me escuchan hablar así muy frío, muy tajante, y me dicen, oye, pero ¿y si la Virgencita se enoja porque hablas así? Pues que se enoje, ¿no? Pues que se enoje, ¿sí? No importa, ¿sí? O luego hay veces, ocasiones que mi papá, pues bueno, viene, nos visita y dice, oye, como que pues, están muy solas tus paredes, como que te hace falta ahí un Cristo, o mira, aquí puedes poner una Virgen, aquí. Digo, papá, si quieres dármela, dámela. Solamente tú sabes lo que le va a pasar. No, ya no te... Sí sabes, porque él sabe y ya se lo he dicho, si tú me das un Cristo, si tú me das una Virgen, si tú me das esto, no sé, a lo mejor caminando de aquí a allá, chin, se me cae. No lo sé. Sí, puede pasar un accidente o tiembla, que aquí no tiembla, ¿va? O tiembla y pum, se cae de repente, no sé. Sí, y sabe, y bueno, ellos han entendido, yo he sido un poco, tal vez racio o frío en ese sentido, pero es la verdad. ¿Sí? Yo no puedo permitir eso en mi casa y jamás en mi vida. Yo también, como muchos, hemos salido del catolicismo y hemos entendido que esas figuras, esas cosas, no son Dios, no son absolutamente nada. Y lo único que nosotros tenemos como intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo, solamente. Y algo que debemos de entender, nosotros somos ¿qué? Israelitas, ¿verdad? Ah, ¿verdad? ¿Qué somos? Mexicanos, somos gentiles, somos mexicanos, ¿sí? Qué bueno fuera que dijéramos, no, es que la salvación para nosotros es a través de Huitzilopochtli. No, no va a ser así. ¿Qué tuvimos que hacer? Aceptar que una cultura, un Mesías de una cultura completamente diferente. ¿Sí? Y el mismo Señor Jesucristo dijo que la salvación viene por medio de quién? De los judíos. ¿Sí? La salvación viene por medio del Islam. Sí, porque el Corán también habla de Jesucristo, ¿verdad? Y lo tienen como un gran profeta y etcétera. Pero ¿por qué no leen esto? Sí, que el mismo Señor Jesucristo, el mismo profeta que también ellos consideran dentro de su Corán, él mismo dijo la salvación viene por medio de los judíos, no del Islam. ¿Sí? Y no de ninguna otra cosa más que solamente a través de los judíos. Dentro del catolicismo hay mucha gente que se sorprende, ¿no? Cuando se les dice, Jesucristo fue judío. No, ¿cómo crees? No, él fue católico. No, fue judío. Le sorprende, ¿sí? Son cosas, temas que lamentablemente, ahí se ve su limitación en el conocimiento bíblico, ¿sí? Que últimamente han tenido mucho boom y todo, pero lamentablemente se contradicen ellos mismos,
se atacan a sí mismos y lo menos que enseñan es Biblia y lo que más enseñan es tradiciones y cuestiones humanas. Pero lo que es referente a Dios, no. Entonces, toda persona que se acerca a Jesucristo, algo que debe de entender es eso. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. De ahí viene el Mesías judío, ¿sí? Un hombre judío que murió por nosotros, por todo el mundo. Un judío. ¿Un mexicano? No, un judío, porque la salvación viene de los judíos. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? No, adelante. Hermano, bueno, no sé, usted dígame, cuando Namán le dicen que vaya al río a sumergirse y luego respinga que por qué no lo mandaron al Jordán. Hay otra enseñanza, ¿no? Muy bueno, yo le veo ahí. Es la obediencia, ¿no? La obediencia y el poder del Señor. Sí, así es. De hecho, él mismo lo dice, ay, yo pensé que el profeta iba a venir y me iba a dar la bendición y así, o a veces, ¿no? Me iba a escupir tequila, o me iba a echar humo de cigarro, ¿no? O no sé, algo me iba a hacer el profeta. ¿Por qué? Porque estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. ¿Sí me explico? Estaban acostumbrados a ese tipo de cosas. Y como dice usted, simplemente fue algo tan fácil. Fue algo tan fácil. Simplemente Dios le dijo, solamente ve, zambúllete 7 veces, así de fácil. Pero él lo quería, ¿no? Él le dice a los soldados, ¿no? ¿Por qué no lo haces? Porque él les dice, ¿por qué no al río de pueblos? ¿Por qué no, dice, ¿por qué no obedeces y hazlo? Sí. Y era una instrucción realmente fácil, fácil. Y ahí vemos que realmente Dios no necesita así las cosas porque Él tiene todo el poder. ¿Sí? Es más, ¿y necesitaba eso? No, pues tampoco. Desde la distancia Dios lo hubiese podido sanar. Pero también algo que vemos que resalta la hermana es la obediencia de Naamán. ¿Sí? Y un hombre obediente, pues también es parte de las características de un verdadero adorador en espíritu y en verdad. ¿Me explico? Sí. Otra, hoy en día la gente no puede creer de que nada más con creer en nuestro Señor Jesucristo, porque eso me preguntaron hace poquito. Dice, ¿y qué hay que hacer? ¿O por qué? Sí que hay, dice que hay que hacer para todo lo que le estábamos comentando. Digo, sencillito, hermana, es que tú creas en nuestro Señor Jesucristo y que Él vino a salvarte, en este caso a salvarte a la compañera. Eso tienes que hacer, sí, pero se les hace imposible. Sí, algo porque es sencillo. Sí. Porque como dice Corintios, porque es locura para el mundo. Sí, es locura, no lo pueden entender. Porque las religiones, ¿qué es lo que imponen? Reglas, mandamientos, liturgias muy, muy pesadas. El mismo Señor Jesucristo que les acusaba a los fariseos, es que ustedes les imponen cargas a los hombres, que ni ustedes mismos las cargan. O sea, toda esa liturgia, todo lo que Dios tenía en su palabra, más aparte del fariseísmo, metía muchas cosas humanas y cargas a las personas y ni ellos mismos lo hacían. Ay, que los hagan ellos, hay que crean que eso les va a ir, les va a ir bien. Y no, ¿sí? Eso sí es religiosidad y el Señor Jesucristo estuvo en contra de toda esa religiosidad. Por eso vemos a Jesucristo al hombre más antirreligioso que nosotros pudiéramos conocer. Por eso cuando venimos a Aposento Alto o somos parte de una iglesia, o sea, no es por religiosidad. Lo que menos queremos aquí es gente religiosa. Sí, vengo pues nada más para cumplir y a ver si Dios me lo tiene en cuenta o para aliviar mi conciencia de que ya vine y ya cumplí. No, ¿sí? Tiene que haber realmente un compromiso y entendido bien el concepto de lo que es esa relación con Dios. Sí, sí, como usted decía, ha comentado que hay que creer, ¿sí? Y si realmente creyó en ese principio
para salvación en cada área, como lo vimos hoy en la mañana, en cada área, en cada momento de su vida, en cada debilidad. Siempre seguiremos creyendo y confiando en Dios. En eso se resume la vida cristiana y esos pasajes que vimos la semana pasada, tendríamos una buena relación con Cristo, la correcta relación con Cristo. Y como decía Pablo, dice, permanezcamos unidos a Cristo siempre, siempre. ¿Sí? Bien, ¿algo más? ¿No? ¿Sí? Bien, vamos aquí en Juan capítulo 4, versículo 23 al 24. Dice lo siguiente: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca, ¿el Padre qué? Busca. ¿Dios habrá buscado a Naamán? ¿Todo lo que vimos en su vida? Sí. Para que llegara aquel momento en que Naamán dijera, solamente reconozco al Dios de la Biblia. Dice, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, el Padre busca personas que lo adoren de esa manera. Y 24, pues Dios es espíritu. Por eso, todos los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y regresamos a Segundo de Reyes, capítulo 5. Entonces, toda persona que realmente busque a Dios de una forma correcta, de una forma sincera, Dios se va a dejar hallar. Y no solamente eso, sino tenemos, digamos, hasta el bello ejemplo de Naamán de que Dios nos busca, ¿sí? Y algunos dirán, entonces, si yo no busco a Dios, pues Él tampoco me va a buscar. ¿Tú qué crees? A lo mejor nada más buscas a Dios por religiosidad, pero no para ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Así es. Exactamente. Sí. Muy bien. Regresamos segundo libro de Reyes, capítulo 5 y versículos 17 al 19. Ya, gracias por su paciencia, ya vamos a terminar. Dice lo siguiente. Del 17 al 19 dice, entonces Naamán le dijo, está bien, pero permíteme por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, ¿quién está hablando aquí? Naamán. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón, que es del cual mencionamos, para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. ¿Y qué le contestó Eliseo? Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naamán emprendió el regreso de su casa. ¿Por qué? Porque era un hombre o era un adorador en espíritu y en verdad. Eliseo entendió que Naamán, ¿sí?, había sido escogido por Dios. Todo lo que le pasó en su vida, él desde su enfermedad, todo había sido por causa de Dios para alcanzar a Naamán. Eliseo entendía la situación en la cual estaba Naamán, pero Naamán sabía en su corazón que el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, era todo, lo máximo. Y que todos los demás dioses, de su dios Rimón, de todos los demás dioses, no eran absolutamente nada. Y a pesar de que él pudiese estar delante de esa figura que no es absolutamente nada, y que si su rey se inclinaba y pues él lógicamente para ayudarle también se tenía que inclinar, simplemente él sabía que en su corazón eso no significaba nada, ¿sí me explico? ¿Sí? Tanto que quiso llevarse tierra, si lo leímos, tierra de donde es precisamente el Dios de la Biblia, para tenerlo de cierta forma, sentirse identificado con el Dios de Israel.
¿sí? Y algo interesante, que el mismo Eliseo le dice a Naamán, ve en paz. Dios alcanzó a una persona, alcanzó a Naamán para revelarse a él y que Naamán pudiese reconocer a este Dios vivo y verdadero, y hubo paz en él. Toda persona que se acerca a Cristo, toda persona que se acerca a Dios y que realmente le ha dicho, perdóname por mis pecados, reconozco que soy pecador, reconozco que si tú no pagas mi deuda por mí, yo seguiré teniendo esta deuda delante de Dios. Cuando una persona realmente cree que lo que hizo Jesucristo por ahí en la cruz es suficiente para ser salvo, es una persona que después vive en paz, porque va a tener paz para con Dios, porque ha entendido que sus pecados han sido perdonados. Y si una persona no tiene paz, si una persona todavía pueda seguir sintiéndose incómoda en ese sentido, es una persona que tiene que seguir tratando eso. Pero una persona que realmente ha creído en Jesucristo como un medio de salvación, es una persona que llega a tener paz en su vida. ¿Sí? Y solo para concluir, es de que un verdadero adorador de Dios solo adorará a Dios aunque los demás a su alrededor adoren a otros dioses o renieguen de él. Y muchos, por ejemplo, en mi caso, que fuimos los de mi casa soy el único cristiano, todos los demás, mis papás, mis hermanas son católicos. ¿Sufrimos del embate, críticas? Sí, pero eso no quiere decir que olvide mi fe, que olvide en quien he creído, porque estoy completamente seguro en quien he creído. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que tener. Hoy en la mañana en la escuela dominical, que era lo que veíamos en la cita de Hebreos, que dice, bueno, tenemos ese sumo sacerdote, eso que en lo cual hemos creído, y que dice, aférrense, aférrense a eso, ¿sí? Entonces, un verdadero adorador en espíritu y en verdad siempre se va a aferrar en su Cristo, en su Dios. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones. Adelante. Creo que ahí es donde vemos y debemos de entender el propósito y los planes de Dios. Ahí está, cuando verdaderamente somos adoradores en espíritu y en verdad. El plan que Dios tiene para nosotros, que es continuo, y la perseverancia de estarlo siempre buscando, a pesar de todo lo que circula alrededor de nosotros. Sí, así es. ¿Podemos decir, Dios tiene un plan para nosotros? Sí, un, uno general o uno principal, el mismo que Naamán. ¿Cuál es? Llegar a conocerlo. Después, ¿cuál seguirá el siguiente plan? Ser obediente a su palabra. Ya, si no eres obediente, pues ya serán las consecuencias que tú disfrutarás grandemente con Dios, ¿sí? Y si eres obediente, también disfrutarás de las consecuencias de tus buenas decisiones, ¿sí? Entonces, recordemos, nuestra vida fue un plan de Dios, no fueron coincidencias el hecho que llegáramos a conocer de Cristo, ¿sí? Echemos mano de eso. Echemos, y otra vez citando hoy en la mañana, que vivamos siempre bajo la gracia de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, vamos a orar para terminar.